a esta hora por N79 News. Soy Rodrigo Mérida y esto es Políticamente Incorrecto. Y el invitado, Víctor Hugo, alias Paquito, el terrible. Víctor Hugo, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Ahora ¿Sí? un poco lejos para saludarte. ¿Se te hizo de noche? Siempre es de noche, dice la canción de Alejandro Sanz, ¿no? Sí. Ay, qué poético saliste. Bueno, dice Sanz, ¿no? Sí. Dejó la música un rato. Por supuesto. Se le fue la música. La inspiración. Sí, la inspiración. Ya no lo encontraba. ¿Te gusta Alejandro Sanz? Me gusta mucho su música. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Bien, yo pensé que eras de los que pedía a gritos sus discos y No, canciones en específico. No, ahora ya nos hemos modernizado, ya hay unas cosas que se llaman memoria y ahí puedes escuchar. No, ya hay aplicaciones. Sí, claro. Ya esas tampoco, esas ya se pierden. ¿Ah, sí? Sí, las traes en la ¿Todavía bolsa y quemas se discos? pierden. Sí. Tú todavía quemas discos, amigo. Pero bueno, oye, amigo, políticamente incorrecto. Hay un tema, acabamos de pasar 109 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Querétaro vuelve a ser sede. Es a nivel nacional el tema, viene la presidenta de México, hay gobernadores invitados especiales, el anfitrión, gobernador del estado, Claro. recibe a otros gobernadores y todo es fiesta. Lo que queremos es que sea fiesta, ¿no? Que se promulgó la Constitución. Y resulta que el discurso cambia porque alguien se deja limpiar los zapatos. Cambió el discurso, algunos dicen, ¿por qué te enfocas en eso? Sí, ¿Cómo así que es. ¿Por qué me enfoco en eso? Estamos hablando del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro presidente, además. Ministro presidente. Y no estoy Claro. hablando de un presidente municipal, de un diputado, que De quien fuera, de cualquier servidor público que incurriera en una situación como esta, pues por supuesto que es vergonzoso. Y opaca todo el evento. Claro. Lo opacó porque se lo llevó en redes sociales. Como lumbre, papá. Como lumbre. Sí, como mira, lumbre. han estado en estas últimas semanas en los titulares, por ejemplo, por el tema de las camionetas blindadas. Las machuchonas, yo lo vi. Sí, y yo lo vi, aquí se lo bajó comentamos. Se bajó de una, Sí, yo lo tengo en video. tuvieron que, bueno, pero las que habían comprado tuvieron que pues regresarlas o Dicen que las desdecirse. van a regresar. Claro, Dicen que ha las sido van a todo un regresar. tema, sobre todo por lo que ha significado todo esto de la reforma judicial, que hayan podido ser electos, lo que conllevó todo el Hubo proceso que acordeón, pasamos. o sea, y lo Claro, aceptan, hubo acordeón. bueno, es un tema que va a quedar ahí. Sin embargo, una vez ya electos y en funciones, pues habían comentado, habían prometido, pues que iba a ser una corte distinta y que no iba a haber excesos y que no iba a haber lujos y que no iba a haber muchas cosas que tanto se criticó y que me parece que son correctas, que estuviéramos Sí, en sí, contra sí, de claro. ello. Pero el hecho de que alguien te tenga que limpiar los zapatos de esa forma, híjole, pues es una vergüenza. Y además, la explicación que da, que le cayó café. Ahí hago un pequeño margen, permíteme ahí, porque quiero, ya para que avances con ese tema, cuando él llega con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, Así es. le cede el paso, él se baja de su camioneta, de la machuchona, que te digo, pasa las vallas, y un ciudadano, dos ciudadanos a mi derecha, tenemos ministro, bien ministro, acabe con los corruptos, ministro. Y en eso volteo y el caballero siendo atendido por una dama y otro caballero limpiándole el calzado porque dice él en su explicación, ahí es donde hilo, que le había caído leche y nata y que le estaban limpiando. ¿Tú te limpias la leche y la nata? No, tú la dejas así, como sea. Sacan de contexto las cosas, sí, ¿verdad? La sacaron de contexto. La es. leche y la nata salió de contexto. ¿Por qué? El caballero, les dije, ese es su cambio, señores. ¿Se molestó? Yo me retiré. Yo no tenía más que discutir, porque ahí estaba el ejemplo. No hizo permíteme, no, ¿cómo crees? Nada. Claro. Manos en los bolsos, se deja el primer Agacha zapato medio y después agachado, ¿no? hace el movimiento para que el calzado sea alcanzado por la mano, del otro caballero que por atrás le termina limpiando, lustrando el calzado con las manos en los bolsillos. Él, en su explicación a través de redes sociales, pide disculpas y señala que él lo evitó. Señor, tenía la boca cerrada en todo el video. No se le ve decirle a
la dama y al caballero, no. A su coordinadora de comunicación sí, social. Mira, es lo de menos. Bueno, ese es una dama. Sí, claro, es una pero dama. Hay que decirlo que... Ahí no me meto, porque sí, pues es su coordinadora, pero ahora te puedo decir, para ser coordinador necesitas limpiar los zapatos. No, y no es del ITAM, quieres tocar el tema, es del ITAM, entonces eso les enseñaron. Wow, eso les enseñan. No importa el cargo que tengas. Creo que es una situación que no va a ocurrir. Así tengas el cargo más bajo, el cargo más alto, innecesario que alguien te tenga que limpiar los zapatos, es vergonzoso. Y hay que decirlo como es, porque hemos generado muchas expectativas, hemos platicado a favor, en contra. Sí, claro. Pero este tipo de circunstancias es importante señalarlas, y no por hacer un escándalo o un circo mediático, ni mucho menos, porque es una realidad que ahí está. Lo más difícil es que hoy en día, con la evidencia que todos estamos viendo, y que tú además lo viste, nos acabas de compartir tu crónica porque estabas a unos pasos, pues nos digan que estamos equivocados, y que estamos mal, y que no fueron así las cosas. Entonces... Yo eso lo veo grave. Pues es algo que no hubiera sucedido, es algo bochornoso, y hay que decirlo como tal y como es. Punto. Claro. ¿No? Las cosas como son. Por supuesto. Ahora, platícanos, ¿qué otros antecedentes, además del que yo traigo preparado, de hace 28 años, cuando el presidente era Ernesto Zedillo? Ponce de León. Y vienen a México. A Querétaro. 28 años ya de eso. Así es. Yo tengo mis apuntes porque fue nacional también. Claro. Les apedrearon, los corretearon. Claro. Y hubo detenidos. Sí. Y condenados. Y chivos expiatorios, también hay que decirlo, por supuesto. Sergio Jerónimo Sánchez Sáenz, Anselmo. del Frente Independiente de Organización Zapatistas, la FIOS. Hago aquí un paréntesis. Sí. Lo que pasa es que FIOS, y con la denominación que acabas de dar, era Frente Independiente de Organizaciones Sociales. Ajá. Y en los días previos al 5 de febrero de 1998, el profesor Sergio Jerónimo hicieron el cambio. Pero bueno, eso fue más lo que dieron los medios y lo que quisieron utilizar que realmente un cambio de letra. Pero adelante, continúa, por favor. El líder encabeza la trifulca. Vienen golpes en contra de los de la valla. Hay parte de videos, cómo comienza la trifulca. Y luego brincan las vallas para llegar hasta puertas del Teatro de la República cuando concluye el acto, la ceremonia. Claro. Manifestantes corretean a funcionarios, les tocó federales, estatales, legisladores, se hizo... El zafarrancho. Sí. Hay un punto importante en esta parte de la historia, porque a diferencia de lo que ocurrió el día de ayer, pues hay pocos videos de 1998. Existen algunos de los medios, pero no están los videos completos, o nunca vimos los videos completos de todo lo que ocurrió, porque se dijo que fue el FIOS, o la FIOS, sí. Quienes habían encabezado la trifulca, pero nos omiten decir que había alumnos universitarios, que estaban en los sindicatos de la universidad, que había otras organizaciones. Entonces, cuando comienza todo esto, pues digamos lo que se ven involucrados todos. Sin embargo, a quienes se les cargó fue al FIOS. Hay que recordar que el profesor Sergio Jerónimo, un eterno luchador social de izquierda queretano, hay que decirlo con todas las letras, estuvo encarcelado más o menos 5 años. Yo recuerdo, creo que sí llegó hasta los 6. Sí, del 98 al 2003. Sí, estuvo encarcelado. Casi 6 años. Y bueno, también Anselmo Robles. Ajá. Y recuérdame, alguien más. Entonces, en ese sentido, pues tenemos todo este antecedente. Que hoy a la distancia, y vuelvo a hablar el tema que yo sé que tú sabes bien en cuestión de seguridad, logística, pues aquí en sus cabales se le ocurre meterse por una calle donde hay manifestantes, como lo hizo el chofer del autobús, y donde se dio la trifulca. Si el autobús hubiera ido derecho por Corregidora, no hubiera pasado eso, pero se me echó por 16 de septiembre, justamente donde estaba la concentración de inconformes, y es ahí cuando sucede. Hay que decirlo que en el autobús, pues venía el secretario de la Defensa Nacional, el general Enrique Cervantes, venía la secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias,
Entonces venían dentro del autobús y tuvieron que bajar y correr a otro que estaba en Corregidora. En la unidad. Claro. Y hubo corte de cabeza del gobierno estatal, el secretario de gobierno, ¿te acuerdas? Guillermo del Hoyo y el licenciado Jesús Lomelí, que era el procurador. Exactamente. Cómo han pasado las cosas, Sí, ¿verdad? muy Cómo ha rápido, pasado el tiempo. Han pasado el Así tiempo. es. Y ahí es cuando aparece Guadalupe Murguía. Así es. A la Secretaría de Gobierno, que estaba en el municipio, a la Secretaría de claro. Gobierno, y el licenciado Julio Sentíes, que llega la entonces Procuraduría, hoy Fiscalía. Sí, bien lo tienes presente todo Así ese es. tema, ¿no? Muy bien. Sí. Pero ahora este es otro de los temas. ¿Cuál otro traemos Así de... relación? Así. Mira, yo creo que uno de los más significativos es el del 2023, cuando la ministra presidente entonces Norma Piña, Bien. pues no se levanta. Todo se le va. Sí, claro. Yo estuve ahí también presente, lo viví. Ese también Fuiste te lo puedo testigo. platicar. Sí, fui testigo. Bueno, no todos somos tan afortunados como tú, ¿no? Pues hay que ir a cubrir la nota, papá. Si no, Claro. ¿con qué sustento lo hablamos? Bueno, Si no, por al rato dicen, supuesto. es que ¿cómo hablan? No, pues hay que ir. Sí, no copiamos noticias de otros medios, ¿verdad? Que, Exactamente, híjole. sí. Ahí estuvimos presentes. Sí. No se levantó. Sí, Eso sí, fue, sí. fue nota nacional Claro. otra vez. No se levantó. Fue el rompimiento, la confrontación de los poderes de la Unión, que básicamente esa es la interpretación. Digo, se hicieron muchísimas especulaciones, hubo quien le aplaudió a la, Sí, claro. oye, a la Sí, ministra en retiro, que era una rebeldía, pero bueno, pues finalmente me parece que no fue lo correcto en un marco republicano, en un recinto como el Teatro de la República, donde se estaba conmemorando el aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna. ¿Y luego quién? Exactamente. ¿Quién representa ese poder? Sí, por supuesto, ¿no? Y aquí pasó lo mismo con Hugo Aguilar. ¿A quién representa ese poder? Por supuesto, él. Y bueno, pues pasó todo esto y bueno, después ya conocemos el desenlace. Hay un momento importante que ocurre en el año 2000, el 5 de febrero del año 2000, que fue un sábado, me acuerdo bien. No fui, yo no fui. No ¿Tú fuiste? No te tocó. No me tocó, por lo vi por televisión. Cuando normalmente las conmemoraciones, siempre el orador es el secretario de Gobernación. Ujú, sí. En esa ocasión el orador fue el doctor Mariano Palacios Alcocer, que era secretario del Trabajo en la administración del presidente Zedillo. Y bueno, pues todo esto fue porque había ocurrido el operativo de la PFP para desalojar a los paristas, que llevaban desde abril del 99 y que en febrero del 2000 los tuvieron que desalojar. Por eso el doctor Palacios Alcocer, como es su especialidad, bueno, nos dio una pieza de oratoria, claro, Sí, histórica claro, en el una discurso. cátedra, sí. Ese es otro momento que yo recuerdo muy bien. Y bueno, pues en ese sentido, también me gustaría ir un poco más hacia atrás. Voy al 5 de febrero de 1978. Pásanos los datos, pásanos los datos. A ver. Cuando el licenciado Jesús Reyes Heroles, Uf. secretario de Gobernación de López Portillo, pues habló con un discurso, vaya, dicen que es uno de los mejores, como siempre, el Exacto, maestro Reyes Heroles. Sí, señor. Y habló de todo lo que había significado la reforma electoral, de abrir la puerta a la competencia, de trabajar en un marco republicano y constitucional. Y es cuando surge aquella famosa frase del México Bronco, que no estaba dormido. ¿Quién está? Que solo estaba dormido, perdón, que no había que despertarlo. Y durante muchos años se usó ese ejemplo del México Bronco del que habló Reyes Heroles. Digo, hasta que pues finalmente lo despertamos, ¿no? Entonces, pero ese fue un momento en 1978, híjole, creo que de suma importancia y relevancia. ¿Ese discurso te pareció exquisito? Pues es un discurso muy... Rico, exquisito. Sí, claro, Okay. muy grande, Sí, muy grande. sí, me sí. encantaría leerlo, seguramente. Ahorita te lo voy a compartir. Te hacemos un apartado. Aquí. Así es, entonces, ese momento lo destaco sobremanera por la trascendencia política. Hoy estamos en la antesala de que conozcamos la propuesta de reforma electoral, que mucho se ha hablado y que mucho se ha criticado y que mucho se ha atacado. ¿Qué es? Pues son puras especulaciones, que se van a quitar a los pluris, que se les van a recortar la lana. Muchas cosas se han dejado entrever por los trabajos de la comisión, por lo que ha dicho la presidenta, por lo que ha dicho Pablo Gómez, pero en concreto todavía no hemos visto como tal la propuesta, que en unos días más va a salir a la luz. Entonces se me hace muy trascendente lo de 1978, hace 47 años. Ya habías nacido, ¿no? Estaba por nacer, yo nací en septiembre. Ok. Yo nací en septiembre del 78. Y hoy estamos en la antesala de esto mismo, ¿no? Pero es opacado por lo que sucedió de los zapatos. Pero bueno, y otro momento que se me hace muy trascendente, aunque no estuvo aquí el presidente López Obrador el 5 de febrero del 2024,
estuvo la entonces secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, Y en el tema, representación. claro, pues no estuvo el presidente de Sí, bueno, México en la... pero él no estuvo ese día, hay que recordar, porque en la tarde Lo vas a presentó, justificar. no, hablo de un momento histórico y trascendental. Sí, pues échalo a ver. Fue cuando presentó el llamado paquete de reformas, el famoso Plan C. Aquí la secretaria Luisa María Alcalde, pues lo comentó y lo dijo ese día en su discurso, pero bueno, pues fue el día que las anunció y que todo el mundo como que se sorprendió, pues unos hasta se burlaron, que no iba a ser posible, que no había condiciones para que sucediera, pero mira, finalmente prácticamente todo ese paquete de reformas hoy son una realidad. En contra, a favor, por supuesto que hay voces en ambos sentidos, todas respetables, todas. Pero bueno, esa es la dinámica que hoy estamos viviendo. Y sobremanera me parece importante, porque se ha perdido la trascendencia de lo que ocurrió ayer por lo de los zapatos. 3 mujeres encabezando los poderes. 3 discursos. Sí, son las que recibieron a la presidenta al exterior del Teatro de la El República. Senado, en la Cámara de Diputados y la presidenta. Es la presidenta. Así Y Hugo es. Aguilar, que no sabía lo que estaba ocurriendo cuando él daba su discurso. Él no sabía lo que ya estaba fuera de las redes sociales, ya estaba encendido, ya estaba prendido, y él sube a tribuna Claro. y da su discurso. Y ya estaban las redes a todo lo que da. ¿Cómo es? A veces decimos que corre muy rápido la información. Por supuesto. Pero ahí faltó que saliera alguien muy rápido a decirle, ¿sabe qué? Nos están funeando en redes sociales. Los chavos agarraron y nos están dando con tubo. Claro. Y inmediatamente salías ahí a los medios. Señores, pásenle por aquí. Claro. Quiero pedir una disculpa por Sí, claro. la malinterpretación de que me permitiera a mi persona dejarse ilustrar el calzado. Claro. Pido una disculpa a mi derecha, tal, a la dama, Claro. a mi izquierda, al caballero. Les Por pido una supuesto. disculpa, por favor, y no se malinterprete. ¿Estamos todos bien? Sí, muchas gracias, con permiso, buenas tardes. Y cabe resaltar el mensaje de la presidenta de México y del gobernador. Y vámonos. Claro. Pero en eso están... La contención de... Híjole, como te digo, a la- algunos les pagan por no hacer eso. Pues para que lo hagan al revés, Sí, ¿no? por Pues no hacer claro, eso. hoy en día esa parte de querer como detener las cosas y ya mañana que no se Sí, a ver acuerdan, mañana qué pasa. Sí, pero pues lo que mañana no se toman sube. en consideración es que pues las redes vuelan a la velocidad de la luz, ¿no? Sí, no está tremendo. Se le Así es. cuestionó a la presidenta, se le tenía que cuestionar. Claro. La presidenta respondió, ya pidió disculpas. Para ella fue, pues, justificable que ya pidiera una disculpa. Para ella era malo que no lo hubiera hecho. Claro. Pero sí, fue tardía. Fue ya extemporánea, ya fuera de tiempo. Ya Ya pues con te todo digo, en había, contra. sí, no estabas. Ahí tenías a todos los medios nacionales y locales, que a los medios locales nos hicieron a un lado, nos encerraron en lo que llaman ellos sala de prensa. Ujú. A los nacionales les dieron paso, carta abierta al Teatro de la República. Y a ¿En los serio? medios locales, ahí dales unos totopos y un huevito y ahí ponle en la televisión y súbele al audio. Así. Como sí. como si Bueno, eso fue a los medios locales. A los medios nacionales, pásenle a sacar no, sus pues hay fotos. que mandarles un tuit, ¿no? A los Hijo, correos de comunicación no, hombre. social para que sepan hacer su chamba. Ay, pero ¿qué te digo, amigo? ¿Qué te digo? Y les pagan, y les Claro. pagan bien y Muy bien. sí, claro. Muy bien, Pues, ok, austeridad. bueno, lo que estamos, es lo que vivimos nosotros los que cubrimos la fuente. Así es. Y le tocó a un colega ya de años, te estoy hablando, le mando un saludo al maestro Aurelio Peña, también le tocó que trae invitación, que no traía invitación, que no aparecía, que no estaba en la lista, que imagínate, dices, vengo o no vengo a cubrir el evento, Claro. sí o no, y las veces, ojo, todo es coordinado por el gobierno federal. Lo único que hace es bajar la información al gobierno del estado y Sí, el gobierno claro. del estado tiene que seguir las instrucciones. Porque el gobierno del estado si hace una mención o hace una acotación o hace un ahí al margen algo, no vale. O sea, ya se señaló, vienen las indicaciones del correo, eso es lo que se cumple y eso es lo que se acata. Claro. Y ya. Pero hay gente que todavía, que luego aquí platicamos con los compañeros del foro, parece que los tiró su mami de pequeños y Bueno, hay una, no cosa que, entienden. hay una cosa que hay que resaltar. Tú que has cubierto tantos... Llevo 9 años. 9 años. 9 años yo Pero, cubriendo ese evento. pero antes llegaste... O sea, antes No, es lo mismo, no ha cambiado. Bueno, amigo. pero no sé si recuerdes que antes
hace más de 9 años, hace 10, hace 15, hace 20, Ya no me tocó. hace 30, cerraban todo. Yo salía de Sí, mi casa entonces por Bernardo Quintana. Pero hoy en día sigue cerrado desde no, Juárez. cerraban Universidad. desde Los Arcos. Ah, no, pero esos eran para los traslados, sí, 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 me Pues acuerdo. no, desde la Era para mañana los yo iba a traslados, la sí, claro. a prepa. Sí, Zaragoza. Y yo ahí en Los Arcos no había paso, ya estaban las Ya estabas. patrullas, Lateral de Bernardo aquellos Quintana. Spirit azules con blanco Uy, o no, azules sí, con sí. dorado. Era la guardia municipal. No, todavía no, todavía era No, la todavía- Dirección Estatal de de Seguridad Seguridad Pública y Pública. Tránsito del Estado de Querétaro, Eran elementos encabezada por el estatales. capitán Adolfo Vega Montota, a quien le enviamos un saludo. Sí, del Capi. Y cerraban desde Los Arcos, yo bajaba en mi casa ahí en Paseo Loma Dorada y cerrado. Y acercarte caminando aquí, o sea, decir aquí en Corregidora, ¿puedo pasar? No, hombre, el Estado Mayor custodiaba Sí, todo. Sí, sí, sí. Eso ha cambiado, eso se ha cambiado, hoy hay más tránsito, aunque sea te puedes asomar de lejecitos, ¿no? Pues es que yo al final, que te digo que lo he cubierto 9 años, ¿en dónde quedaron todos esos que hace 3, 4, 5, 6? Pues vienen, se acercan, ven que están las vallas y ya no. Pero te estoy hablando de 7, 8 años y era, no permiten que el pueblo se acerque, Claro. es un evento Una público, fiesta. que es una fiesta, ¿y por qué no nos dejan acercar? Hoy en día es lo mismo. Ok. Y no los vi reclamando que los tenían atrás de una valla. Vuelvo al tema y aquí subrayo la incongruencia. Dicen una cosa, hacen otra. Por supuesto, Hacen una cosa, se les señala y dicen que no es cierto. con todo y bien. Entonces, sí, no, tremendo, Víctor, Así tremendo, es. está tremendo. Oye, pues qué cosas, las que hemos vivido, tú como analista político, ver esas cosas te va a dejar esto para años, Claro, poderlo narrar, por supuesto. lo viviste y cómo va a ir evolucionando eso, porque al final ya está marcado. ¿Cómo vas a sacudirte eso? Nada, ya no es imposible. Dentro de 10, 15, 20, 30 años, va a ser una referencia. El día que al ministro le estaban limpiando los zapatos. ¿Cómo va a ser la información? Híjole, ya no sé cómo están avanzando las cosas, pero por supuesto que es algo que va a quedar marcado, así como hemos abordado estos pocos ejemplos que hoy dimos, Sí. pero por supuesto que ya se ganó su lugar en la historia, Y así lo van a recordar. por supuesto. ¿Quién era el presidente, el ministro presidente? Pues el que le limpiaron los zapatos. No saben el de nombre, volada, pero van a de saber volada. que le limpió los Y zapatos. mira, yo vi, ¿cómo te puedo explicar? El encaje de lo que él portaba. No soy experto, pero te puedo decir que ese encaje, el corte, la caída de lo que él portaba, No va a terlenca ni nada no de eso. es de mercado. ¿No? No, es artesano hecho a mano. Eso. Ok. Bueno, él comentó que su mamá bordaba. Sí, y que pero eso tratas de adquirirlo. Claro. Pues De donde él es Claro. originario, se produce todo este tipo de vestimenta, de trajes típicos, de ropa típica. claro. Y muy comentó bonito, que- muy sí. bonito. Para mí eso, Bueno, esa es la mexicanos, parte de eso- la España mexicana, destacarla, claro, qué bueno que la aporte. ya y hubiera, que- en serio, digo, yo por darme ese, híjole, qué orgullo de que llegue el extranjero y le digan, miren, esto Claro. se hace aquí. así ¿no? es. Tremendas las cosas. Pues, Víctor Hugo, muchas gracias. Un placer, como por siempre. el análisis. Gracias a usted, que nos lee en redes sociales. Sí, también ahí le puede dar, ahí nos escribe, nos pone, nos apunta. Nosotros por ahí en su momento le contestamos. Esto es políticamente incorrecto. Así se llama el espacio. Por eso mismo es políticamente incorrecto. Porque sea pasado, sea presente o hasta probablemente lo que venga, lo que es políticamente incorrecto está exhibido. Así es. Y vamos las a- cosas como son. Vamos a señalarlo siempre que podamos. Víctor, muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, un placer. Espacio. Esto es Políticamente Incorrecto con Víctor Hugo, alias Paquito, el terrible. Le escribo en redes sociales y ahí nos leemos. Muchas gracias.